Muy buenas Exacto. noches. Oye, estamos, Pedro, imagino que tú también como persona sensible que eres, que me consta de ello, consternados con lo de Magdeburg, con lo de Magdeburgo, Sí, ¿no? mira, Y una noticia de ultimísima hora, pero vamos, de hace minutos, dicen que ahora los testigos dicen que fueron no un vehículo, sino dos vehículos y que hay 11 muertos, 60 heridos. No lo sé, estas siempre sí. informaciones son confusas, pero de luego donde no Ujú. hay duda es que ha habido un atentado terrorista en el mercado. Pues mira, lo primero a todo el equipo, Carlos, a Miquel, por supuesto, a nuestro queridísimo doctor Gaona. Lo primero, daros la enhorabuena por la recuperación del canal. Y además, os agradezco enormemente que me honréis estando aquí en vuestra resurrección, porque esto Resurrección. efectivamente hay que tomárselo así, ¿no? Sabéis que están atacando a todo el mundo sistemáticamente, por supuesto a Iker, que están intentando hacer la vida imposible. Lo que pasa es que Iker anda, con buenos se han metido, y aparte todo el equipo que tiene detrás, ¿no? De defensores, con todos los milenarios. Pero aparte ya sabéis que se lo han hecho a Wall Street, el Wolverine, se Sí, lo han sí, hecho sí. el otro día, se lo hicieron a Negocios Televisión, cuando no es con la cuenta de Instagram, si no es con Twitter, si no es con el canal de YouTube. Ayer precisamente estaba preparando los programas en mi canal para los próximos 15 días y una de las personas con las que contacté me dice, mira, ahora mismo lo estoy pasando fatal porque me acaban de hackear el canal de YouTube y estoy destrozado y hablaremos en otro momento. Te quiero decir que le está pasando a muchísimas personas, lamentablemente. Bien, Pero luego si siempre queréis. disidentes, Sí, 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 sí. Pedro. Claro, todos del Casualidad. grupo de disidentes, por supuesto, de los que, como dicen, que tenemos una versión alternativa de las cosas, ¿no? Que ya solamente nos faltaba que nos prohibieran también tener versiones alternativas de las oficiales, que para que ahora luego Bueno, hablaremos. Mira, pero efectivamente, es a lo que vulgarmente llaman discurso de odio. En cuanto no piensas igual que ellos, te etiquetan. No, no estoy odiando a nadie. ya Estoy sabes, opinando distinto, que es distinto. y te dicen desinformación, el contenido inapropiado, discurso alternativo, discurso de odio, en fin, se inventan todo tipo de palabras, precisamente los grandes mentirosos, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar? Mira, pues efectivamente, mira, este tema, nuestro querido doctor y el resto del equipo, es muy preocupante lo que ha pasado en Alemania. No es inesperado en absoluto. De hecho, se esperaba algo similar. Después de lo que ha acontecido ahora mismo, por ejemplo, en Siria, llevamos avisando, yo hice 3 programas sobre Siria, con grandes expertos, incluso hasta con kurdos, y hablábamos de que era muy probable, altamente probable, que empezara a haber otra vez atentados terroristas en Europa. No los atentados terroristas que incluso hay con más frecuencia de la que nos dicen, estos apuñalamientos, que siempre hay una persona perturbada, ¿verdad? Es más, ahora mismo estaban diciendo que acababa de abrir también un apuñalamiento en Oslo, en Noruega. Bien, en un establecimiento. Pero fíjate, esto es muy importante porque recordemos que el terrorista salafista yihadista lo que busca siempre es la simbología. Más allá del número de muertos, de personas que asesinen, lo que busca es la simbología. Y evidentemente un mercado navideño más simbólico no puede ser. Y a pesar de que haya una vigilancia estricta, que por ejemplo se estaban controlando en la entrada, en los accesos a este mercadillo, por ejemplo, si había armas de fuego, incluso hasta pequeños cuchillos que podía llevar una señora mayor, a lo mejor pues para pelar la fruta, por decir algo, pues se lo estaban requisando, se lo estaban revisando los bolsos, pero claro, si te viene una persona con un vehículo, con un autobús o con algo que evidentemente es imposible de prohibir su uso, viene lanzado, incluso, fíjate lo que estabas diciendo, incluso que fueran 2 vehículos, a lo mejor uno para abrir camino, por así decirlo, y el otro para terminar de masacrar a la gente, pues imagínate el daño que pueden causar. Y como te decía, incluso más allá de las víctimas mortales, que por supuesto es lo que más nos debe preocupar, lo mismo que los heridos, es la simbología de que ataquen a un mercado navideño. No olvidemos olvidar que hay muchos lugares de Europa, como puede ser también, por ejemplo, Estrasburgo, donde quieren ser la capital europea de la Navidad, hace unos mercadillos impresionantes, Sí, donde, por ejemplo, preciosos. es típico, precioso, una cosa espectacular, donde además venden productos que solo se venden en estos momentos, por ejemplo, un vino caliente especiado, que es muy típico de toda esa zona, Exactamente. porque al final Estrasburgo está muy unido con Alemania, aunque esté en Francia, y entonces ya digo que lo conozco muy bien, todo ese tipo de mercadillos, que además se abarrotan de gente, porque desde luego hacen una cosa que merece la pena visitar, pero se convierte en algo, efectivamente, un Claro, objetivo una clarísimamente. diana, ¿no? Oye, pero para poderlo entender bien, Pedro, todos estamos al tanto del tema sirio, eso es evidente, ¿no? Pero ¿cómo conecta el tema sirio con ataque de un mercadillo navideño en Alemania?
¿Cuáles Mira, son las razones intrínsecas? tú sabes que algo sé de este tema, porque lo he trabajado No, pero por muchísimos eso te lo. años, Oye, muchísimos que años. he dejado claro, perdón, Pedro, que no te hemos invitado por el atentado de No, no, Magdeburgo. no, lo teníamos previsto desde hacía días. Ha sido una coincidencia. Desgraciadamente ha ocurrido este atentado, pero ya que te tenemos, por favor. Claro. Pues mira, ¿qué sucede? Los atentados terroristas que se han realizado en Europa siempre han estado muy relacionados, directamente relacionados con las grandes noticias referidas a Oriente Medio y a musulmanes que allí están padeciendo pues, ataques o están, en fin, enfrentados entre ellos. Siempre ha estado muy relacionado. Y de hecho, cuando empezaron a disminuir o prácticamente a no existir, o por lo menos grandes atentados terroristas, es cuando se dejó de hablar precisamente de este escenario, como en su momento pues fue Siria, pues fue Irak, en fin, todos los escenarios que vivimos allí, pues terribles, ¿no? Entonces, inmediatamente, porque tú piensas que se despiertan, por así decirlo, personas que pueden estar durmientes o personas que se les excita su radicalismo, que piensan que tienen que hacer algo, que actuar contra los que consideran que son sus adversarios, ya sabes, por los judeocristianos, en fin, contra aquellos que ellos consideran infieles, contra los takfires. Entonces inmediatamente se empiezan a surgir este tipo de atentados. Y eso, Porque, corrígeme si estoy equivocado, Pedro, digo, para hacer un poquito dinámica la conversación, se ha presentado como este gran cambio en Siria como prácticamente la panacea. Evidentemente, el dictador que estaba no sería para nada un niño de pecho, ¿no? Pero los medios de comunicación, curiosamente europeos, han de alguna manera ensalzado el cambio, ¿no? Por ejemplo, el otro día venía el primer viernes que se realiza pues las ceremonias religiosas en Damasco. Digo, pero un momento, pero si se realizaban todos los viernes. Es decir, ¿por qué nos quieren vender que el cambio ha sido positivo? ¿Por qué? Para de alguna manera atacar el fracaso ruso, ensalzar el fracaso ruso. ¿Por qué? ¿Por qué? mira, querido doctor, porque sabes que le estamos sufriendo una manipulación constante por parte de todos los medios. Y además, primero hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia. Y luego hay quien lo trata de tergiversar absolutamente todo. No olvidemos que el Gulani, bueno, el otro día, el gabinete que ha nombrado, yo puse un tuit, bueno, es que da pena. O sea, por supuesto, primero todo hombres, por supuesto, y todo solo tenías que verle el aspecto. El aspecto, desde luego, no son de los que van a llevar la democracia al día siguiente a Siria, ni de lejos. Es más, probablemente el acuerdo al que se llegue es que ellos se queden con una parte de Siria, otra parte se la quede Israel, por ejemplo, además en lo que están relacionados con los drusos concretamente, se quede otra parte de Turquía y ellos les digan, mira, yo me monto mi califato y a lo mejor se le está permitiendo crear aquello que no se permitió en su momento al Estado Islámico de al-Baghdadi. Tú fíjate lo que estamos hablando. Evidentemente solo tienes que ver lo que había hecho esta persona, el que ahora mismo lidera la nueva Siria, que cuando él estaba dirigiendo, era el líder en el Idlib, donde sistemáticamente realizaba decapitaciones públicas, Claro, es que empezando por homosexuales. Es decir, y esta es la persona que ahora mismo... extremista, el otro día, hace 2 días, 3 días, decía que Occidente no tenía por qué preocuparse por su ideología. Sin embargo, da la impresión que era una opinión de tipo estratégica, es decir, para calmar los ánimos a la prensa, decir, no os preocupéis, ya os tendréis que preocupar dentro de poco por otro tipo de cuestiones. Así es, doctor. Mira, no solamente eso, sino que ves cómo ha ido cambiando, por ejemplo, su presencia, su manera de vestir y cómo además, es verdad, ha aprendido a hablar muy bien en público. Lo cierto es que lo está haciendo bien. Pero esto ya lo vivimos con los talibanes en Afganistán, cuando dijeron, no os preocupéis, dejarme aquí, oye, esto vamos a occidentalizar mañana Afganistán. Y mira cómo están las mujeres en Afganistán. Es que esa es la vergüenza, ¿no? Es decir, que no nos importa en absoluto dejar países destrozados. Y además, como decían aquí algunos países de la Unión Europea, oye, mira, para que lleguen otros y hagan negocios con ellos, pues vamos nosotros a negociar ya con estos, ¿no? Pero, claro, es que tenemos que ser conscientes de que esas ideologías no se van a extirpar nunca. Y es más, si mañana hubiera elecciones democráticas en el sentido de que se permitiera votar a una parte de la población, al conjunto de la población, no olvidemos lo que ya pasó en su momento en Egipto, cuando después del año 2011 precisamente, cuando votan, ¿y a quién votan? A los hermanos musulmanes, y sale Mursi. Es decir, que no olvidemos que eso está ahí, eso no lo vas a extirpar nunca. Otra cosa es que ellos
traten de efectivamente, por decir, mira, pues a ver si ahora vendemos el petróleo o hacemos negocios con alguien o vendemos parte del territorio, cedemos parte del territorio y vamos a parecer que somos buenos, ¿no? O sea, si alguien piensa que estas personas van a convertir Siria en una democracia liberal occidental, de corte liberal occidental, o sea, están totalmente equivocados. Que es que los que llevamos muchos años, más de 30 años, analizando este tipo de situaciones, es que ya olemos perfectamente de lejos lo que va a suceder, doctor. Oye, Pedro, un guardián preguntaba, y yo no recuerdo ahora mismo, en cuántos países islámicos hay democracia. Yo recuerdo un poquito Indonesia, Túnez, por un poquito más para allá que para acá, porque realmente... Mira, y no sé si hay alguno más. Doctor, el Túnez, porque se le ha inyectado mucho dinero por parte de la Unión Europea precisamente para que fuera ese ejemplo para el resto del mundo. Pero la realidad es que cuando fueron a las filas, por ejemplo, a integrarse a las filas del Estado Islámico, el país que proporcionalmente envió más combatientes a las filas del Estado Islámico fue Túnez. Es así, o sea, que hay que saber y tener un poco de mente histórica los que tenemos una cierta edad, ¿no? Obviamente, eso no se va a extirpar, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que se intenta camuflar de alguna forma, que eso sea un ejemplo para el resto del mundo. Es decir, democracias... Es cierto que el Islam es muy variado, también hay que decirlo, y por supuesto, una cosa es el musulmán individual y otra cosa son los que manejan los hilos del Islam y otra cosa son los radicales, los rigoristas que existen dentro del Islam. Y rigoristas que en algunos casos se convierten en salafistas yihadistas, con todo lo que ello significa, y por tanto ese afán de luchar, lo que es la yihad menor, de luchar contra los infieles, contra los judeocristianos, contra los apóstatas o los propios musulmanes que no cumplen al pie de la letra lo que ellos creen que debe cumplir un verdadero musulmán. Estamos hablando de que en total hay más de 1.800 millones de personas que son musulmanes en todo el mundo. Es decir, y además es la religión que más está creciendo con mucha diferencia. Y efectivamente no es lo mismo cómo lo puede vivir un árabe arábigo musulmán, es un musulmán muy particular, que cómo lo pueden vivir en Indonesia o en Trinidad y Tobago o en Pakistán. Sí, porque, efectivamente. Y además en muchos casos hay mucho sincretismo con otras religiones, con otras tradiciones, con otros aspectos culturales. Es decir, no se puede evidentemente meter a todos en el mismo saco, ni mucho menos. El principal problema cuando hablamos de terrorismo salafista, yihadista, surge precisamente de ese mundo árabe, arábigo, musulmán, de una zona muy concreta. Y algunos países que, a pesar de que se hagan muchos negocios con Europa con ellos, porque nos interesa, porque tienen unos fondos soberanos gigantescos, no olvidemos que son los primeros que desde hace muchos años han fomentado este tipo de rigorismo, de extremismo musulmán, que ha llevado, en muchos casos, pues lamentablemente, a que finalmente desembocara en atentados terroristas. Tenemos al director de la reunión secreta, Joan Miquel, también aquí. ¿Qué tal, Joan Miquel? Pedro, muchas gracias por estar aquí. Yo te dijo... Sí, oye, Joan Miquel, no estás saliendo. Ahora no Pero veas bueno, ahora no soy Joan Miquel. Lanzo yo la pregunta. Me ha enseñado cómo había que hacerlo. Lanzo la pregunta. Venga, vale, un momento. Soluciona el tema, no se escucha, Joan Miquel. Nos Vale, llegan muchos está. comentarios ahora en el hashtag de la Ahora. Pedro. Ahora Bueno, sí, venga, pero Carlitos. no me cortes la Un pregunta de los segundo. guardianes. Carlitos, permíteme una cosa relacionada con el tema que están hablando Pedro y el doctor Gaona. Te dejo un dato. Pedro, dime qué opinas, ¿eh? Un dato que ha salido a la luz hace unas horas, que hizo una encuesta en el Reino Unido. Una encuesta reciente señala que el 32% de los musulmanes en el país preferiría vivir bajo la ley islámica. ¿Cómo valoras eso? Un 32%. Pero lo mismo, no me sorprende en absoluto. Es más, ya en Francia hace años, cuando hacían encuestas de este mismo tipo, por ejemplo, decían que por encima de todo, más que franceses, eran musulmanes, ¿no? Es decir, el problema, mira, Carlos, el problema es que mientras nosotros aquí en este mundo occidental hemos perdido nuestros valores, hemos entrado en un mundo ese del nihilismo, el relativismo, el materialismo, el egoísmo, hay otras personas y otras religiones que tienen unos principios muy firmes que además los cumplen a rajatabla y que para ellos son el principal pilar de su vida. Entonces nosotros no podemos entender que haya personas que tengan esa mentalidad. Pero es cierto que existe, cualquiera que se haya dedicado a estudiar estos temas en profundidad, que haya estudiado muy bien incluso todas las principales corrientes coránicas, en fin, de los principales pensadores, todo lo que significó pues, el surgimiento de Al-Qaeda, posteriormente el Estado Islámico, entendemos que eso es normal, que piensen así, ¿no? Y además tú ten en cuenta
que hay, una vez más te digo, esto no va contra ningún musulmán ni mucho menos, que nadie lo interpreta así, pero sí contra los que manejan los hilos precisamente del Islam. Que no olvidemos que voy a decir algo que es muy importante y es una realidad. Y si alguien quiere rebatirme, pues ya sabes que soy siempre encantado. No olvidemos que el Islam es más que una religión, es un proyecto político, es un proyecto de doctrinación. Exacto. Yo siempre lo menciono y te menciono a ti como autor de esa frase porque lo comparto al 100%. Pero mira, el doctor, es que yo he dado muchas conferencias, incluso a conferencias internacionales, a policías de muchos países, y sé muy bien de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, no porque yo sea más listo que nadie, simplemente porque lo he estudiado durante muchísimos años. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Evidentemente, lo intentan hacer, pero es que esto lo sigue diciendo Erdogan, como en su momento lo dijo Boumediene, el que era el presidente de Argelia. Ya llegará el momento en que conquistemos Europa con el vientre de nuestras mujeres, ¿no? En el sentido de que una vez que votemos democráticamente, ya no olvidemos que tendremos la potestad de transformar la sociedad. Y la sociedad, lo primero que se va a transformar es precisamente aplicando la ley Sharia, que está basada en cuatro principios. El primero, evidentemente, es el Corán, luego serían los hadices, los hechos y dichos del profeta, en fin, para no extenderme más. Entonces, te quiero decir que además el que tiene esa visión salafista, que significa etimológicamente salaf, es el predecesor, el antecesor, es volver al pasado de gran esplendor. Un pasado en que además se cumplía todos estos preceptos absolutamente al pie de la letra. Y que, por cierto, dentro de esa visión salafista, no olvidemos que existe también el ansia de recuperar todos los territorios históricos, incluyendo Al-Ándalus, es decir, prácticamente toda la península ibérica. Entonces, evidentemente, pero eso mismo está pasando, este tipo de encuestas en Francia, pero en países como incluso Noruega, Suecia, que ahora mismo esto se negó durante 10 años, lo estuvieron negando las autoridades, estaba prohibido hablar de estas cuestiones hasta que aquello ha reventado. Y muchos policías, cuando se han jubilado, han empezado a contar la verdad de lo que allí estaba sucediendo. Entonces, a mí no me sorprende en absoluto. Cualquiera que haya estudiado en profundidad estos temas lo sabe perfectamente. Recuerdo a la jefa de policía de Oslo, cómo fue cesada por decir que en tal año, esto estoy hablando ya de hace por lo menos 8 o 10 años, la procedencia de, por alguna, no sé si es una casualidad o no, pero de todos los violadores de ese año en Oslo. Podéis imaginar cuál era la procedencia. A propósito, noticia del 6 de diciembre. Mohammed es el nombre por primera vez más popular en Inglaterra y Gales. Noticia de hace poco, una semana o dos. Pero piensa, doctor, que hay ciudades en Reino Unido donde el 80% de los niños que nacen de una mujer musulmana. Es decir, claro, que eso es una realidad. Y además, mira, tú ya sabes que aquí ya en España, en las últimas elecciones catalanas, ya hubo un primer partido musulmán que se presentó a esas elecciones. Además, yo vi el cartel, porque estaba en Lérida y todo el mundo decía, bueno, esto será, ya sabes, es una noticia falsa. No, casualmente coincidió que fui a dar unas conferencias allá a Lérida y yo además le pedí al taxista, me gustaría ver uno de estos carteles que están comentando, y me llevó a verlo. Y debajo estaba ya solo la bandera de Cataluña y de Marruecos. Es decir, que el que se lo quiera tomar a broma, que se lo tome. ¿Esto significa que seamos xenófobos, racistas, ni islamófobos? En absoluto. Y vuelvo a decir que el Islam es tremendamente variado, y podría dar infinitos ejemplos. Y no solamente eso, que además, una vez más, es la persona, no tiene nada que ver con la colectividad. Y vuelvo a insistir, con los que manejan los hilos de esta colectividad, que saben perfectamente a lo que están jugando, incluso saben perfectamente los 3 estadios en los que tienen que estar para conquistar un país. Y, por cierto, en algunos están ya muy avanzados en esos 3 estadios, porque eso lo han hecho históricamente. Es decir, solamente hay que preocuparse de leer, de entender. El problema es que, como sabéis, queridos amigos, que tenemos muchos políticos absolutamente legos e ignorantes, que solo se preocupan del adoctrinamiento, que no han leído un libro, y ya ves que en muchos casos atacas hasta la propia historia de España, porque, en fin, parece que es lo que más les gusta. Entonces, no les hables de esto porque ellos ni lo quieren entender ni lo van a entender, ¿no? Por más que yo alguna vez he ido o me han pedido que les comentara de esto lo que puede estar sucediendo. Que, como voy a repetir, yo abierto a cualquier religión, por supuesto, a cualquier cultura, siempre y cuando de verdad hagan ellos un esfuerzo por integrarse, porque por más esfuerzos que tú hagas, si alguien no se quiere integrar, es imposible que se integre. Y luego, por supuesto, querido doctor y Carlos y Joan Miquel, que cumplan estrictamente
todos los principios y deberes democráticos, que es lo que tenemos que exigir. No se puede permitir que haya barrios que ya no pueda entrar la policía ni los bomberos, haya barrios donde efectivamente ya se aplica de facto la ley Sharia, donde hay barrios que a las mujeres les están haciendo la ablación del clítoris y donde hay mujeres que se les impide tener una relación con alguien que no sea de su misma religión. Esto está pasando ya en muchos lugares de Europa y en España estamos empezando. Lo mismo que esas exigencias que dentro de poco no vamos ni a poder celebrar ni la Semana Santa ni la Navidad, oye, para no molestar a los demás, ¿no? Que bueno, recuerda las fallas de hace unos 3 años aproximadamente, que hubo un movimiento para no quemar aquellas imágenes, en Valencia, evidentemente, en el que contenían algún tipo de imaginería islámica. Y de hecho, no se quemaron, pero lo peor del caso es que siempre había unos idiotas, perdona, es que me saca de quicio, españoles que también lo dicen, no, hay sí que respetarlo. No, vamos a ver, tú has venido a España, respeta nuestras costumbres, claro. Aquí se queman todas las fallas, de la A a la Z. Sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, querido doctor, el problema es que, una vez más, a nosotros que saquen una imagen, la más ayepta del mundo, del Papa, pues te da exactamente lo mismo, ¿no? Porque lo mismo que cuando matan a cristianos o a católicos, como parece que es poco menos que nos lo tomamos como si fuera un chascarrillo, ¿no? Pero vemos a lo mismo, es que hay otras culturas y otras religiones que ellos tienen unos principios muy firmes, tremendamente firmes. Sí. Y es verdad que además hay que entender que si tú les ofendes, que sepas que te van a matar. Porque es que ellos no van a pensar en otra cosa. Esto, en mi primer libro, por ejemplo, ponía muchos casos es verdad, de atropellos que se cometen con estas religiones, cosas que para ellos son sagradas, que nosotros no entendemos por lo que estamos comentando, pero que ellos no van a permitir, y que sepas que si tú pones una viñeta, efectivamente representando que es irrepresentable a Mahoma, tú sabes que van a ir a por ti, o sea, que lo sepas, que es que no tengas ninguna duda. Y tú puedes alegar, no, la libertad de expresión, los valores democráticos, que sepas que van a ir a por ti. Porque ellos están en otra dinámica que nosotros no entendemos. Porque a ti lo que te digo, aunque saquen al Papa o al obispo o al que sea, o ahora mismo estamos viendo ridiculizaciones absolutas de los belenes. Estamos viendo algunas imágenes que son salvajes con respecto a los belenes. Eso ya, en muchos casos, ya os ignoran. Pero a nosotros nos da igual, o a la mayoría de los cristianos / católicos les da lo mismo. Pero en cambio, estas otras religiones no, en absoluto. De hecho, disculpa, Pedro, simplemente a colación de lo que estás contando ahora, primero un apunte, estamos siendo tendencia ahora mismo, o sea, increíble, y trending topic, y más de 9.000 prácticamente dispositivos ya viéndonos en este momento a las 11 justo de la noche. Mira, Alex nos llega con una pregunta aquí en el chat del directo que dice, ¿crees, Pedro, que si hay un plan para convertir a España en un país musulmán o islamista? Pero no España, Europa, lo he comentado antes, es que esto lo llevaba avisando desde los años 90 y antes el Boumediene. Hay un vídeo explicando, un vídeo en la Asamblea General de Naciones Unidas explicando el plan. Pero es que cuando viene Erdogan, que muchos veranos venía aquí a Sarajevo y reunía pues, a los turcos que están expatriados o que viven en Alemania o en Austria, y decía exactamente lo mismo. Es decir, por supuesto, pero no solamente es Europa, porque volvemos a lo mismo. El plan está de decir, ver cómo me voy haciendo con el control de tierras y además de manera democrática. Simplemente por una cuestión demográfica, luego el día que se vote, pues votarán y decir, oye, si ya no somos nosotros los que hemos ganado las elecciones, evidentemente la normativa la voy a poner yo. Y la normativa ya sabemos cuál va a ser, evidentemente. Que vuelvo a repetir que esto no tiene absolutamente nada que ver con un tema de perjudicar a ninguna religión ni a ninguna persona en absoluto. Mira, yo tengo muchos amigos musulmanes cuando estuve trabajando en otros países, pues de todos los países, de Pakistán, de Indonesia, de muchos países que eran musulmanes, sigo manteniendo en algunos casos la relación. Por supuesto, cuando estuve en Francia, evidentemente en el ejército, en los servicios de inteligencia, había musulmanes. Es decir, no estamos hablando de eso, estamos hablando una vez más de los que controlan por detrás, que tienen interés en manejar estos hilos, que además que son los que inyectan dinero precisamente para que se lleven a cabo estas medidas de control. Eso lo sabemos, pero mira lo que dice Silvia Hernández, por ejemplo. ¿Qué interés tienen los políticos europeos en que ello ocurra? Porque que haya intereses económicos, y todos conocemos esos países que están inyectando pasta, vale, fenomenal. Pero contra eso, ¿por qué existe esa aquiescencia traidora
de alta traición realmente de esos políticos europeos, que nos está costando vidas, que está costando la desintegración cultural de Europa, porque como bien dices, no se integran en muchísimos sitios, en Inglaterra, en Bélgica, en Dinamarca, en Escandinavia, que han tenido que sacar el ejército a la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa aquiescencia? ¿Por Mira, qué todos miran para otro lado? has abierto muchos frentes. Mira, lo primero, y sabes que además cuando estuve de jefe de contrainteligencia allí en Estrasburgo, lo vi perfectamente, ¿no? Es que hay que hablar con claridad. Entonces, que esto no tiene, vuelvo a repetir, no es ir contra nadie, simplemente mostrar las cosas como son. Por ejemplo, cuando hablamos de integración, es habitual o relativamente habitual que un joven musulmán salga con chicas jóvenes que no son musulmanas. Bien, pero se termina casando en la inmensísima mayoría de los casos con una musulmana. Pero es que a una chica musulmana lo normal es que no la permitan salir con un joven que no sea musulmán. Eso es lo primero. Eso es una realidad que no se puede obviar. Y luego dices de los políticos. Mira, los políticos volvemos a lo mismo. Primero, muchos de ellos son unos ignorantes. Es que hay que decirlo así de claro. Es decir, personas que saben, si acaso algo de lo suyo, si es que lo saben, que muchas veces simplemente saben repetir mantras que se han aprendido como papagayos, y en cuanto le sacas de su discurso, que es cuando tú sabes si una persona es inteligente o no, cuando le sacas del discurso que tiene aprendido y que solamente sabe repetir como un mantra, entonces pues te das cuenta de que no saben de qué va esto, ¿no? Y además es que no lo quieren saber. Y luego no olvidemos que haya habido algunas partes de Europa, y aquí tenemos el caso bien claro en Cataluña, y también hay que decirlo bien claro, que frente a una inmigración que tenemos de nuestros hermanos de Hispanoamérica, se negaron a recibirla por aquello de que hablaban español y preferían traer a otras personas de otras culturas y otras religiones para que desde el principio empezaran a hablar catalán. Eso es así, tampoco lo podemos ignorar, ni mucho menos. Eso es otra realidad. Y luego siempre hay pues, algunos partidos políticos, tanto unos como otros, que han utilizado precisamente todo este tema de este tipo de inmigración tan particular, pues para sacar rédito, y digo tanto unos como otros. Y en algunos casos, pues unos pues para que no les fueran a llamar eso que son racistas, que son xenófobos, que no son tolerantes, que no son integradores. Entonces, pues fomentan este tipo de situaciones. Pero no son conscientes de que pueden estar haciendo mucho daño a su país y al conjunto de Europa desde un punto de vista estratégico a largo plazo, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que te digo, que es una realidad. Por mí, que venga cualquier religión, cualquier cultura, vuelvo a insistir, siempre y cuando de verdad hagan un esfuerzo ellos por integrarse, que nosotros, en el caso concreto de España, que sí que somos de verdad una sociedad muy tolerante, muy abierta, aquí se procura no estar contra nadie, dar todas las oportunidades posibles para que estas personas se integren, pero tú no puedes obligar a integrarse al que no quiere integrarse. Otra cosa es que estén incorporados a la sociedad, pero lo cierto es que integrados en la palabra, en puridad, en lo que significa, lo cierto es que ese fenómeno no se llega a materializar. Y luego, lo que te decía, pues hay quien, esta situación pues también le viene bien, ¿no? Porque al final es un caladero de votos, que muchas veces, pues a base de darles subvenciones, que muchos vienen a vivir de las subvenciones y de todo tipo de ayudas públicas, de todo nuestro estado del bienestar. Entonces, claro, y les amenaza, oye, que si vienen los otros, a lo mejor todo esto te lo quito. Y les viene bien porque es un gran caladero de votos. Claro. Pero les falta, una vez más, por los que nos faltan nuestros políticos europeos en general, querido doctor, ¿qué les falta? La visión estratégica. Pero si están pensando, si mañana no saben si van a estar en el gobierno o no van a estar en el gobierno, ¿cómo van a tener visión estratégica? Pues es lo que nos pasa. Yo, Miquel, Carlitos. No, aquí Sí. simplemente, bueno, yo, Miquel, un inciso. O sea, aquí estaban diciendo que tienes toda razón, Pedro, pero no solo es que no se adaptan, sino que cada vez están como más radicalizados, aparte de la no adaptación. No, pero fíjate, lo que decía Carlos, no es que estén más radicalizados, es que nosotros vamos cediendo ante sus reivindicaciones. Y te he comentado antes, que sería muy prolijo detallarlo, los distintos escalones o fases intermedias hasta conseguir el objetivo final. Por hacerlo muy resumido, tú piensas que cuando viene la primera generación, normalmente procura pasar lo más desapercibido posible, se adapta en la medida de lo que pueden. Cuando vienen ya los siguientes, cuando ven que vas cediendo, viene la segunda parte, que es empezar a exigir su singularidad. Es decir, que, por ejemplo, a una mujer musulmana solo la atienda una doctora, una médico, que sea mujer, que las niñas vayan separadas a la piscina de los niños en los colegios, que empiezan a pedir que tengan su propia comida halal, es decir, empiezan a pedir su singularidad. Por hacerlo muy brevemente. Y luego viene la tercera fase. Y la tercera fase es que los que estaban ya allí, los que eran los originarios, que no hagan nada que moleste a esta religión.
Es decir, efectivamente, oye, que tú celebrabas la Semana Santa, pues no pases por esta calle por donde pasabas habitualmente porque ahora me estás molestando a mí, ¿no? Y dices, ya va pasando 5 siglos la procesión por aquí, ya, pero da igual, pero ahora me molesta, ¿no? Entonces, ese es el tercer nivel, que lo estamos viendo. Y como vamos cediendo, dice, tú fíjate que aquí ha habido casos en piscinas públicas donde estaba prohibido bañarte con camiseta. Y en cambio se permitía bañarte con burkini, es decir, tapado desde aquí hasta los pies. Pero claro, si tú vas cediendo, y resulta que aquí somos un país laico y no hay clases de religión, y en cambio resulta que ahora te empiezan a exigir en cada vez en más lugares que haya clases de Islam. Es decir, entonces, obviamente, si tú vas cediendo, pues ellos van exigiendo hasta que al final esos que tienen interés en dominar el país, que como digo, más allá de las personas, que también es que las personas, pues como en todas las religiones, hay buenos, malos y regulares, ¿no? Por supuestísimo. Y siempre con el mayor respeto a la persona individual. El problema es una vez más colectivamente lo que ello significa. Y las exigencias que se están viendo que funcionan, y dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no voy a seguir pidiendo? Si estos me van cediendo. Porque pensamos que eso, oye, como que es muy liberal, como que es muy democrático, y porque una vez más tenemos a políticos, vuelvo a insistir, verdaderos zotes, verdaderos ignorantes, que no saben a qué están jugando y que solamente persiguen esos intereses cortoplacistas en los que tanto daño van a hacer al conjunto de Europa, porque ya vemos que esto no solamente es cuestión de un país, que es una cuestión de toda Europa. Porque fíjate lo que hablábamos, podemos hablar desde el sur de Europa hasta el norte de Europa, que el caso probablemente más paradigmático actualmente pues sea Suecia. Pedro, los que te seguimos, que somos aquí en el canal todos, te seguimos a ti, pero tienes miles y miles, centenares de miles de seguidores, te seguimos porque siempre tus análisis son muy certeros y te adelantas a los acontecimientos. En base de lo que has dicho ahora, ¿qué tenemos que esperar en Europa para de aquí 20 años? No más lejos, 20 años. Pues mira, Joan Miquel, bueno, primero te agradezco las amables palabras, somos muchos los que intentamos aportar algo aquí a la sociedad. Ya ves que además yo intento siempre hacer análisis basados en datos, no son opiniones gratuitas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es una mera cuestión demográfica. Mientras digamos que los que llevan aquí varias generaciones viviendo no tienen hijos, tienen mascotas, pues en cambio estas otras personas tienen, además no un hijo, tienen muchos hijos, porque entre otras cosas viven de tener hijos. Eso yo lo viví en Francia, donde todavía eran más generosos. En aquel momento, luego lo han ido reduciendo las prestaciones. Había familias que a partir del quinto o sexto hijo podían vivir sin trabajar, solamente con las prestaciones que les daban por tener hijos. Claro, porque cuando decimos, vamos a ayudar a la sociedad a que tengan hijos, pero sabemos quién los va a tener y quién no los va a tener, por más que les des 1.500 euros por hijo o 10.000 euros por hijo. Porque evidentemente tener un hijo no solamente es una cuestión material, sino que luego tienes pues que evidentemente que cuidarlo, preocuparte de él, y en fin, y vivimos todos en una vida muy particular y muy acelerada. Entonces ya sabes quién va a aprovechar precisamente para hacerse con esas ayudas de manera mayoritaria. Pero lo mismo, el que no lo quiera entender, pues es su problema. ¿Y quién no lo entiende? Los políticos. Yo creo que la sociedad lo entendemos perfectamente. Y vuelvo a insistir, que aquel que venga, y venga de verdad, como viene la inmensísima mayoría de nuestros hermanos de América, que no lo olvidemos, que sí que vienen a trabajar y vienen a cotizar, bienvenido sea. El que venga a aprovecharse de las ayudas. Mira, por cierto, no sé si habéis visto la noticia de Portugal. No sé si la habéis visto. ¿Cuál? Y que ha anunciado el gobierno portugués que a partir de ahora ya no va a dar ayudas públicas ni va a dar la seguridad social a los inmigrantes irregulares. Es decir, porque llega un momento que es que la carga para el Estado es inasumible. Claro, está saturado. O sea, no es que sean egoístas y malas personas, sino que se satura el sistema. Efectivamente. Así de claro. Es un problema práctico. Fíjate, doctor, es que aquí lo estamos viendo y a mí me llegan muchos casos, porque sabes que me contactan muchas personas para que cuente, pues, como acabo de hacer un programa mismo con el tema de la educación, que además de profesores de distintas partes de España, contándome el drama que significa actualmente la educación pública en España en general. Bien, pues me contactan muchas personas y diciendo, mire, es que yo como soy español he ido a pedir ayuda y me han dicho que por ser español no me dan nada, cuando yo tengo una necesidad más que perentoria. Y en las mismas colas habían personas de otras nacionalidades que no han cotizado nunca y les estaban dando ayudas, y en algunos casos muy generosas, como pasa en algunas partes de España. Por cierto, hablando de esto, aquí hasta ahora habíamos hablado del problema que existía principalmente, más allá de Ceuta y Melilla y algunas partes del sur de España, habíamos hablado del problema que significaba en Cataluña. Si seguís un poco las noticias a este respecto, ya vemos que además aquí está mi queridísimo ya amigo Guillermo, un gran patriota. Sí, le tenemos aquí ya. Si te parece bien, ¿le integramos ya en la conversación?
Sí, Venga. si me dejas que termine esto, Sí, ya le sí, doy sí, paso sí, a sí, Guillermo, por que supuesto. seguro Por que lo hace supuesto. infinitamente mejor que yo. Venga, Porque además venga. es joven y tiene la mente mucho más lúcida que la mía. La tengo ya muy gastada. Pero mira, queridos Carlos, Joan Miquel y doctor, está empezando a pasar de una manera terrible en el País Vasco. En el País Vasco. Es decir, que no se está hablando prácticamente nada y a mí me está llegando mucha información de cómo, precisamente porque también fomentaron este tipo de inmigración, porque era en los lugares probablemente de España donde más ayudas daban, más ayudas públicas, y en algunas ciudades en concreto era probablemente la que más daba de toda España. Es más, bueno, os lo voy a contar. Según Venga. llegaban a Algeciras, ya había un coche esperándoles para llevarles a Bilbao. Con eso te digo todo. Porque esto estaba totalmente organizado y diseñado. Entonces, y es más, que allí lo saben perfectamente, las China, a mí me lo han contado estando allí con ellos, y me decía, mira, cuando además, por ejemplo, durante la pandemia, dijimos, mira, como ahora se empadronan masivamente, pues sabes que incluso en España ahora es legal empadronarte, aunque seas irregular, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Dijeron las chanas, mira, dijeron a los políticos, como ahora se supone que todo el mundo está confinado, vamos a ir al domicilio que dice que tienen y vamos a ver si de verdad están o no están. Se negaron los políticos. Por aquello lo mismo, oye, no vayan a decirles, total, ¿qué más da? Como el dinero, sabes, público no es de nadie, que nacen los árboles, pues no pasa nada. Porque en muchos casos se empadronan aquí, reciben aquí las ayudas, se van a Francia, que no se cruzan los datos, y allí también las reciben, y se vuelven a su país y están cobrando las ayudas de ambos lugares. Y en muchos casos, además, se enfadan cuando les dan cita médica, y dicen, oiga, avíseme con más tiempo, que es que yo estoy en mi país. No voy a venir aquí cuando a usted le apetezca, avíseme con más tiempo, ¿no? O sea, son cosas que te digo que es que me han contado tantas cosas, pero de primerísima mano. No te estoy contando cualquiera que ha pasado por la calle, sino personas que están metidos totalmente en este ambiente. Así que tú fíjate si hay cosas de las que hablar, que seguramente cualquiera que nos oiga, pues igual mañana los denuncia, ¿no? Porque no olvidemos que como ahora efectivamente todo es delito de odio, no puedes hablar de nada, porque si no siempre hay alguien que se siente molesto. Pues... Otro canal caput. Vamos a ir quemando canales uno detrás de otro. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Gaona. Buenas noches, mi coronel, Carlitos y Joan Miquel y Guardianes. Poder Guardián. Estoy oyendo al coronel Baño y me está encantando su intervención porque está hablando muy claro, que es como hay que hablar. A los españoles en estas situaciones hay que hablar sin pelos en la lengua, desde el corazón y desde el conocimiento que tiene nuestro coronel. Así que estoy disfrutando porque para nosotros el coronel Baños es un completo, es un adalid, es un guía y se está el hombre inmolando pues, por la causa de España y del futuro de los españoles. Por lo tanto, os felicito por haberle traído al canal y sobre todo también por los guardianes que estarán disfrutando. Estoy recibiendo muchos mensajes de amigos que están con el Baños. En fin, magnífico estar con vosotros. Hay casi más de 11.000 dispositivos. Sí. Casi 12.000 dispositivos, doctor, lo que iba a decir, y siendo el directo más visto de la noche, coronel, y tendencia a trending topic. Así que esto que se está diciendo hoy está teniendo mucha repercusión. Pedro, Guillermo, bueno, Pedro Baños ha escrito un fabuloso libro, que yo voy a poner aquí. No creo que te moleste, Pedro, si pongo la careta del libro, ¿no? Hombre, yo os lo agradezco. Ya sabéis que yo soy muy comedido y no digo nunca nada, pero te lo agradezco mucho. Pero además, has escrito un libro que se puede comprar en cualquier librería cerca de casa y en Amazon, y que está muy bien, y que hablas de la geohispanidad. ¿Qué es la geohispanidad? Pues mira, es un poco lo mismo de lo que estamos hablando, a ver si somos capaces de educar bien a nuestra querida población, porque ha sido muy mal formada por estos políticos, ha deformado completamente la historia de España, han conseguido que incluso parte de los españoles odien, en cierto modo, la historia de España y, por tanto, a España por desconocimiento puro y duro. Y precisamente, pues yo aporto mi pequeño granito de arena. Hay que decir que luego el prólogo está escrito por una maravillosa persona, una historiadora más que brillante, de prestigio mundial, que es Margarita Torres, y luego hay 8 apéndices, 2 de los cuales están escritos precisamente por personas del otro lado del Atlántico, porque tristemente este camino que queremos recorrer de hermanamiento, de reforzar el hermanamiento que ya existe de todo el mundo hispano, pues resulta que hay más fuerza al otro lado del Atlántico que aquí. Y además Guillermo, que acaba de venir de México, pues me lo puede confirmar perfectamente. Porque tristemente, mientras aquí en España estamos dando ese mal ejemplo de desunión, porque hay quien está interesado en romper España, en fraccionar España, en cambio hay otras partes del mundo que curiosamente quieren volverse a integrar a España, para que os deis cuenta de un poco de esta paradoja, ¿no?
porque efectivamente, además muchas veces esas declaraciones de los políticos que al final persiguen pues eso, sus propios intereses, no tienen nada que ver con la sociedad. Guillermo acaba de venir de México y a que no has tenido, Guillermo, ningún problema con ningún mexicano, ni nadie te ha mirado, ni te ha mirado mal, ni ninguno te ha escupido, ni te ha dicho ningún improperio. Al contrario, todo lo contrario. Cada vez que va allí Guillermo, como cualquier otra persona, pues somos un hermano que va allí, te abrazan, te quieren, compartes con ellos, pues eres uno más, como cuando ellos vienen aquí a España, es lo que decíamos. Cuando dice, ¿qué problema de inmigración vamos a tener nosotros si tenemos a nuestros hermanos que lo mismo que nos acogieron en su momento en los países de América y tal y como está poniendo Europa, igual mañana tenemos que volver a llamar a su puerta? Pues ellos vienen aquí efectivamente y son más que acogidos. Y como decía, la inmensísima mayoría de ellos vienen de verdad a trabajar y a cotizar. Eso también debemos subrayarlo. ¿Que vendrá un delincuente? Pues por supuesto, como aquí también hay delincuentes, solo faltaría, ¿no? Pero la mayoría de ellos vienen de verdad a trabajar y a cotizar. Entonces, al final la idea es, primero, exponer durante casi la mitad del libro, bueno, la mitad del libro exactamente, exponer un poco la historia real de lo que fue ese proceso histórico, más que brillante, que fue la conquista, el asentamiento, la creación del Imperio Español, donde todos éramos vasallos con las mismas condiciones y con los mismos derechos y libertades estuviéramos donde estuviéramos, y luego ver cómo podemos ir hacia el futuro en un mundo que se ha roto desde el punto de vista geopolítico, donde vemos que las grandes potencias cada vez van a estar más enfrentadas, y lo vamos a ver a partir de este año 2025 con la llegada de Trump, que nos va a perjudicar incluso a Europa, su llegada, como veremos, por el tema económico, y luego ver dónde quedamos nosotros, este mundo, esta civilización enorme, gigantesca, que no nos la creemos nosotros mismos, que tenemos que ponernos en valor y tenemos que creernos lo que significamos para precisamente ver cómo nos pueden, o sea, que exijamos de verdad algo que nos corresponde, que es que nos respeten, que tengamos una voz influyente y que dejen de aprovecharse de nosotros, tanto los de antes como las nuevas potencias. Bueno, Guillermo, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues la verdad es que yo sí empatizo completamente con este mensaje del libro de geohispanidad y se lo recomiendo. Bueno, lo he recomendado en México y a muchos hermanos hispanoamericanos, porque entiendo que es un libro que viene en un momento fundamental. Los guardianes estas navidades tienen que adquirir este libro y difundirlo a tope, porque lo que nos ofrece el Coronel Baños con este libro para el mundo de habla española, porque somos una comunidad lingüística, somos una civilización, lo que ofrece este libro es una esperanza. Ante este mundo que se desmorona, este mundo en ruinas, este mundo absolutamente depredado, corrupción, inmoralidad, falta de demografía, abandono de la historia, es recuperar, yo creo que un aspecto fundamental, que es la senda de la que descarrilamos en un momento dado por una serie de circunstancias que hay que analizarlas pues objetivamente, fríamente y desapasionadamente, porque aquí no se trata, como siempre, de buscar a culpables e inocentes. Aquí realmente es algo que nos sucedió. Fue el otro día comentaban casi una revolución de colores que nos organizaron en el siglo XIX a principio, ¿no? Donde nos dividieron y nos balcanizaron. Entonces se trata precisamente de recuperar esa senda, porque, digamos, al final lo que estamos viendo es que las naciones, el poder geopolítico está cambiando. La estructura de poder se está reestructurando. Entonces, tenemos una oportunidad yo creo histórica, de vertebrarnos, que no significa perder soberanía, al contrario, reafirmarla por la vía de recuperar nuestra civilización y a partir de ahí, en las estructuras internacionales, pues ganar peso, ganar presencia, ganar dignidad, ganar visibilidad, ganar respeto, que es todo lo contrario de lo que hemos vivido en los últimos 50 años. Porque hemos vivido una época de verdadera decadencia. Así que hay que hablar a la gente. Estamos en un proceso realmente rupturista, donde estamos cayendo a plomo. Entonces, este libro, además, ahonda en nuestra historia y desde luego que permite que muchas de las personas recuperen su identidad. Porque, como bien ha dicho el Coronel Baños, en estos 50 últimos años en España, a las jóvenes generaciones, sobre todo en determinadas zonas de España, se les ha enseñado a odiar a España. Eso al final es un delito de lesa humanidad, porque le estás arrancando a la persona su identidad, su pasado, su propio ser, su historia, su familia, sus antepasados y su futuro. Lo estás desarraigando, entonces se vuelve, pues ya lo hemos visto, los abertzales estos, los otros, gente pues absolutamente fanatizada, violenta. ¿Para qué? Para que, como bien ha dicho Coronel Baños ahora mismo,
en el corazón de la ciudad de Bilbao, en el distrito centro, el 90% son foráneos. Fíjate para lo que ha servido tanto a Bergsandal y tanta ETA y tanta cuestión de identidad vasca. La identidad vasca estaba dentro de la identidad española perfectamente estructurada, igual que la identidad catalana, la valenciana, la castellana, la gallega, la asturiana, la aragonesa, todas estaban vertebradas dentro de esa gran nación que era España, ¿no? Igual pasó también con nuestras naciones hispanoamericanas hermanas, ¿no? Entonces, este libro es la recuperación de la identidad. Y es, insisto, al final lo que hay que ofrecer es esperanza, pero también esperanza acompañada de autoridad, porque lo que ha pasado en esta España de estos 50 últimos años es que se ha perdido la autoridad a todos los niveles, a nivel de la familia, a nivel de la educación de los colegios, a nivel del mundo de la empresa. Entonces, esto es un despiporre. A nivel de respeto a la nación, entonces, si nosotros queremos de alguna forma recuperar nuestro proyecto histórico, que es pues, importantísimo, es uno de los más importantes de la humanidad, junto con Roma, la hispanización es que es un proceso que se estudia en muchísimas universidades. Nosotros lo hemos despreciado en nuestras universidades, pero la hispanización es un proyecto político histórico que es analizado por verdaderos catedráticos y estudiosos de ese fenómeno, ¿no? Pero claro, se sustentaba sobre una cuestión que era el principio de autoridad. Y el principio de autoridad es que, oye, como hubiera dicho Colbaño, si tú vienes a mi país, respetas mis normas. Y si no te vas, te vas. Y si no, vas a tener un castigo. Pero cuando nos hemos vuelto un continente pues, de un pensamiento débil y una autoridad absolutamente fragmentada y débil sobre estas cuestiones que son las importantes, porque como bien ha dicho el coronel Baños, ¿en qué piensa el político? En el cortoplacismo, en las siguientes elecciones. Entonces, de esa forma perdemos el norte, perdemos el rumbo, y por lo tanto este libro yo se lo recomiendo también pues, a la clase política española, a la empresarial, a la religiosa, a los obispos, que parece que España no fue nada para el catolicismo o la cristiandad, que se lo lean, porque iban a encontrar cosas verdaderamente maravillosas. Mira qué pregunta, muy bien, Guillermo, Pedro, has quedado alucinado ahora con todo lo que ha dicho Guillermo. Mira qué pregunta nos llega. No lo habíamos preparado, Estaba eso parece que está en el guión, pero aquí no hay ningún guión. Aquí no hay ningún guión. Mira qué pregunta nos llega en el hashtag de la reunión secreta. Más de 12.000 dispositivos ahora mismo, lo cual suponen decenas de miles de personas viéndonos. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los países hispanohablantes para consolidarse como una potencia unificada en el escenario mundial? ¿Qué te parece, Pedro? Vaya pregunta, nos dejan los guardianes. Sí, pues mira, tenemos muchos obstáculos. Lo primero es que las grandes potencias no están interesadas en que nos unamos. No olvidemos que cuando se produce el proceso independentista, que cuando se rompe el imperio español, de que formábamos todos en igualdad de condiciones, hubo concretamente una nación, que fue Inglaterra, que procuró dividir aquellos países en el mayor número posible. Incluso cuando Simón Bolívar quiere crear la Gran Colombia, se lo impiden, ¿no? Entonces, eso van a seguir siendo lo mismos que se han aprovechado de estos países y siguen aprovechando, que siguen teniendo grandes intereses, que obviamente no les interesará esta unión. Pero luego no olvidemos también que tenemos el problema principal, que es la educación. Ahora mismo en España hay algunas comunidades que todo este proceso histórico magnífico, extraordinario, también con sus sombras, como no, pero que las luces fueron infinitamente mayores que las sombras, se estudian en 1 o 2 páginas. Es decir, y encima muchas veces para criticar lo que hizo España. Entonces, lo primero es la educación. Ese es el principal escollo. Lo que tenemos que, con este tipo de libros y con muchos más que existen, evidentemente, ver cómo podemos formar de verdad en una auténtica educación para crear ese futuro. Lo que tiene de original este libro, más allá de la historia, es que yo lo que sí hablo y doy soluciones prácticas, es decir, no solamente es descriptivo, sino también, digamos, el prospectivo, en el sentido de dar soluciones de cómo podemos hacer ese nuevo siglo de oro hispano, cómo podemos reforzar ese hermanamiento de toda la civilización hispana. Entonces, problemas, claro que vamos a tener, es muy utópico, eso no significa que no sirva para empezar a recorrer el camino, no va a ser ni para hoy ni para mañana, pero vuelvo a insistir que aunque aquí desde España lo veamos de una manera determinada, no olvidemos que en el otro mundo, al otro lado del Atlántico, en nuestros queridos hermanos hispanoamericanos, hay unas corrientes muy potentes, hay grandes pensadores, hay grandes iniciativas para que esto se lleve a cabo. De momento están fraccionadas, están divididas, se trata también de unificarlas para que todos vayamos a conseguir ese objetivo común, que vuelvo a insistir, que es la creación del nuevo siglo de oro hispano, donde además España será una pieza más, una pieza importante, pero no la pieza más importante, porque la nueva capitalidad
claramente tiene que estar en México, en este país maravilloso, un país muy querido por mí, exactamente igual que por Guillermo, que siempre somos muy bien recibidos y muy bien acogidos, y que es un país que tiene una potencialidad enorme para convertirse, de entrada, por ejemplo, desde el punto de vista económico, en una de las 5 principales economías del mundo. Solo necesita pues, tener un poco de buena organización y que le deje Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Pero quiere decir la que... capitalidad, qué interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Y seguro que Guillermo siente también, ¿no? Sí, la sí. capitalidad de este nuevo movimiento, de este nuevo mundo, en México. Claro. Efectivamente, es que en el siglo XVIII, Interesante. Antes de la emancipación, a mediados del siglo XVIII, era la capital más rica del mundo, la ciudad más rica del mundo era la Ciudad de México. Correcto. Y eso es muy interesante, Sí, porque además los trabajadores tenían más derechos que en Europa. Sí, exacto. Y además México tiene una proyección atlantista y también hacia el Pacífico, hacia China, como Perú y como otras naciones hermanas que también van hacia el hacia el oeste en la dirección a lo que era pues las antiguas Indias, claro. En fin, lo que era la circunvalación del mundo. Es que parece que podemos reeditar esa primera globalización buena y auténtica que llevamos a cabo en el siglo, pues sí, en el siglo XVI con Juan Sebastián Elcano y Magallanes. Es muy interesante lo que está diciendo el coronel Baños, porque, bueno, fíjate si será mi coronel grande México que le ha dado el Premio Internacional de Periodismo a la reunión secreta por su famoso y gran programa sobre la cobertura de la Dana. O sea, realmente desde allí nos observan, nos ven con interés, sienten que somos hacia ellos. Enseña el diploma, doctor. Ahí está. Muy merecido, muy merecido. Muchas gracias. Ahí. diploma, que nos han dado. Exacto. Sí. Bueno. Fue muy importante. Y luego lo que iba a comentar es que cuando tú, por ejemplo, paseas por México, por la Ciudad de México, te das cuenta de esas huellas de España. Por ejemplo, el Palacio de Iturbide. Efectivamente, y luego, por ejemplo, la Plaza del Zócalo, la Catedral, distintos museos que hay, y luego la gastronomía, las gentes, la amabilidad. Es más, o sea, yo veo, como ya tengo mis años, aunque siempre el coronel me pone de joven, pero ya tengo mis años, yo sí que recuerdo, yo veo en Ciudad de México y en estas fechas prenavideñas lo mismo que veía en España cuando en los años 70. Pues una cantidad de niños en la calle y gente pues disfrutando de la calle y disfrutando de la familiaridad, disfrutando de la familia, disfrutando de la ciudadanía, un espíritu de hermandad. Eso es muy importante, muy importante. Además, no olvidemos una cosa, lo que decían del Imperio Español, bueno, el Imperio de la monarquía hispánica, decían que era allí donde no se ponía jamás el sol. Eso era un mensaje de esperanza y también, y esto hay que decirlo frente a los que han llevado a cabo políticas, vamos a decir, eminentemente racistas, segregacionistas, el apartheid y todas estas cuestiones. Los teólogos españoles del siglo XVI y XVII hablaban de la raza hispánica como la raza del cosmos. Y al rey de España llamaban el rey planeta. O sea, realmente tenemos una vocación internacional. Y parece mentira que con lo que fuimos nos hemos visto reducidos a lo que somos pues un bote a la deriva. Pero no olvidemos, y esto es fundamental, tenemos las raíces siguen vivas. Como decía Ramiro Maeztu, la hispanidad es un roble sofocado por una hiedra que no deja ni respirar, pero están las raíces y está el tronco, y esa raíz del tronco es un idioma que por mucho que le están atacando aquí en España todavía sobrevive, que hablan prácticamente 600 millones de personas y cada vez lo hablan como segundo idioma, sobre todo en Asia, en China, la India, hay mucho interés en español, también en Japón, por supuesto en Estados Unidos y en el resto de Europa y en el mundo árabe. El español es un idioma. Y luego tenemos una historia apasionante a la que hay que volver, a recuperar los grandes referentes de nuestra nación, como Fernando III el Santo, como el Cid Campeador, como Santa Teresa de Jesús, como los que nos han hecho grandes y únicos ante la historia. Y luego también tenemos un derecho, que es el derecho romano, y luego tenemos vínculos sanguíneos, tenemos vínculos espirituales, tenemos todos los ingredientes para reconstruir nuestra civilización de un día para otro. Pero ¿qué es lo que pasa? El gran problema que tenemos, efectivamente, la clase dirigente a la oligarquía que sufrimos en la hispanidad, que están vendidos muchos de ellos a los anglos o que han perdido ese sentido nacional hispanista. Entonces lo que hay que hacer es esforzarse, y por eso yo le recomiendo a los empresarios y a los políticos y a los obispos y a la gente con influencia en sus ámbitos de actuación, directores de colegios, catedráticos, gente de nivel, economistas, abogados, que se compran el libro del coronel Baños. Porque ese libro, al final, te cambia el chip.
Y esto es lo que necesitamos, porque es un cambio de mentalidad, porque el resto lo tenemos. O sea, realmente el idioma, la religión, la fe, el derecho, las relaciones civiles, todas se basan en la hispanidad y en la antigua Roma. Y aquí lanzo una pregunta tanto para Pedro como para Guillermo, ¿no? Y si se consigue esa unión hispana que estamos hablando, ¿cómo se evita convertirnos en un peón más en el tablero de las grandes potencias, como puede ser China, Estados Unidos? Es que precisamente se trata de que nos unamos para no ser un peón. Ahora mismo somos el gran peón, que se están aprovechando tanto unos como otros entrada de todos los inmensísimos recursos naturales que tienen nuestros hermanos de América. De todo, fíjate, estamos hablando de la soja que se llevan de Brasil y de Argentina, del cobre de Chile, el litio de los 3 países del Triángulo del Litio, de los hidrocarburos, absolutamente de todo, ¿no? Entonces es lo que tenemos, precisamente, si estuviéramos unidos, lo podríamos negociar en unas condiciones mucho más favorables. No se trata de llevarnos mal con nadie, ni de romper relaciones con nadie, pero sí estando unidos, precisamente porque a donde estamos yendo, o donde ya estamos en este nuevo mundo, piensa que estamos ya unos bloques muy claros, y si tú te quedas al margen de esos bloques y dividido, fraccionado, se van a aprovechar de ti. Y veis, precisamente a donde vamos es a ver cómo nos fortalecemos, cómo nos unimos para tener una voz única, para ser mucho más poderosos y ser más exigentes a la hora de negociar con las otras potencias. Es precisamente a donde tenemos que ir. Que, como digo, a ellos no les va a interesar, obviamente, pero eso no significa que vayamos a darnos ya por vencidos de antemano. Lucharemos todo lo que haga falta. Y luego es que además sí que se pueden hacer tantas cosas. Mira, creo que Guillermo lo ha dicho bien claro. Si conseguimos en Europa ser una Unión Europea, cuando somos una verdadera torre de Babel, que no nos une nada, ni historia, ni cultura, ni religión, cuando resulta que tenemos a nuestros hermanos que nos une todo, la historia, la cultura, la religión, la lengua, lengua maravillosa, que fíjate, solamente como lengua materna hablamos el español más de 500 millones de personas en el mundo. Es la segunda lengua como lengua materna más hablada en el planeta. La segunda, y creciendo, porque es verdad que en España estamos perdiendo población, pero no es el caso de nuestros hermanos de América, que tienen también una población muy creciente. Solo en Estados Unidos, queridos amigos, solo en Estados Unidos hay más de 60 millones de personas que hablan español, que pueden recorrer desde Alaska hasta Miami, solo hablando en español, y puedes sobrevivir perfectamente porque va a haber alguien que te entienda en español. El doctor Gaona, que pasa mucho tiempo en Estados Unidos, lo sabe, que allí los políticos, al menos una vez cada 15 días y algunos una vez a la semana, dan un discurso en español, porque saben que tienen que acatar ese voto. Y el voto hispano ha sido trascendental, importantísimo en las últimas elecciones. No olvidemos que por eso Trump, pocos días antes, cuando reúne a muchos que hablaban español, le dice: ¿cómo queréis que os llamen? ¿Latinos o hispanos? Todos hispanos, porque sabía la importancia de ese voto. O sea, y los cadetes de West Point estudian a fondo el español, porque muchos de sus soldados, sobre todo en las unidades más peligrosas que tienen que llevar a cabo las misiones más peligrosas, van a ser hispanos. Y aunque, oye, sí, la lengua oficial seguirá siendo el inglés. Oye, pero ¿a quién no le gusta, a qué oficial no le gusta saber qué están diciendo sus soldados en su propio idioma, ¿no? Entonces, fíjate esa importancia que tiene. Pero es que además, luego habrá otros 150 millones de personas en el mundo que hablan español con distintos grados de fluidez. Pero es que no solamente, fíjate, en América, no olvidemos, en Filipinas se ha ido perdiendo, pero todavía hay personas que hablan español y sería muy fácil volverla a recuperar. Pero no olvidemos en África. Oye, que nos hemos olvidado también de nuestros hermanos guineanos, que hablan español tan bien como nosotros. Entonces, tú fíjate la potencialidad que tenemos. Oye, los saharauis, que también lo han ido perdiendo por dejadez de nuestros gobiernos, pero sería muy fácil también recuperarlo, que por cierto, les tenemos totalmente abandonados y desde aquí les mandamos un abrazo a todos los saharauis, que sabéis que soy un gran defensor suyo. Entonces os quiero decir que tenemos muchas posibilidades de hacer cosas, solo es que nos lo creamos y que alguien que lance este impulso, efectivamente, porque siempre tiene que haber alguien que sea el impulsor al final el que lleva a cabo estas iniciativas. Bien. Estamos a las puertas del 2025. Sí, una cosita, José Miguel. ¿Qué está pasando con la censura? En las puertas de 2025. Pedro, Guillermo, ¿hay más censura que hace un año, que hace 2, que hace 3? Yo es que no lo sé. Yo, Miquel, la que hay y la que va a haber. Solo tienes que ver las normativas que está llevando a cabo la Unión Europea, solo te digo la Unión Europea, y muchos países que siguen presumiendo de democracia.
Mira, ahora mismo, por ejemplo, fíjate en Alemania, que hoy se estaban metiendo con Elon Musk porque decía que estaba ayudando al crecimiento, que estaba apoyando a Alternativa para Alemania, que están hablando de prohibir Alternativa para Alemania en las próximas elecciones ahora de febrero. Pero vamos a ver, ¿pero tú por qué vas a prohibir? O sea, que podrán votar lo que les dé la gana a los ciudadanos, ¿no? Es que ya está viendo eso de que si a mí me gusta lo que votan los ciudadanos, el pueblo es sabio. Si no me gusta, el pueblo es ignorante, le han engañado, ha habido injerencia extranjera. Es decir, yo creo que ya está bien. Y luego no olvidemos que, mira, aquí hay algo muy importante. Y lo vemos ahora mismo con estas normativas contra los influencers. Hombre, que llamar influencer a alguien que tiene más de 100.000 seguidores, pues hombre, yo creo que no es un gran influencer, ¿no? Un gran influencer puede ser alguien que tiene 2 millones de seguidores o 5 millones, pero 100.000 seguidores tú me dirás. Porque al final, ¿cuál es el problema, queridos amigos? El problema es que hay unos medios de comunicación que por más que se les siga inyectando dinero, que se les va a seguir inyectando muchísimo dinero, cada vez tiene menos audiencia. A mí me paran por la calle de manera constante y me dice, yo tengo hasta la antena desconectada de la televisión. Cualquier día la tiro por la ventana porque hace tiempo que ni la veo. Como mucho veo Cuarto Milenio y Horizonte. Porque ya solo me fío de Iker y de la gente que lleva Horizonte. Cosas así, que ahí también participa nuestro querido, por supuesto, doctor Gaona, y siempre, vamos, más que bienvenido y más queridísimo, que es parte del equipo. Pero os quiero decir, entonces, ¿qué pasa? Que les da miedo que efectivamente haya otras cadenas, como otros programas como el vuestro, en el que se hable con libertad, como estamos haciendo hoy aquí. Pero no para decir barbaridades, estamos intentando hacer análisis basados, una vez más, en datos, con experiencia de 30 y tantos años. Es decir, que no son afirmaciones gratuitas, ni mucho menos, o por lo menos lo intentamos, dentro de que es verdad que nadie tiene la verdad ni la razón absoluta. Entonces les preocupa porque toda esta farsa que nos están creando, estas mentiras sistemáticas, que se desmienten a ellos mismos. Por la mañana dicen una cosa diferente de la que dicen por la tarde y por la noche dicen otra cosa diferente de lo que han dicho en las 2 ocasiones anteriores. Entonces, cuando aquí tú vienes y cuentas y dices, mira, no, es que esto no es así, esto es así, 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 lo que están haciendo lo están haciendo mal, esto nos está perjudicando a largo plazo, esto va en contra de los intereses de la nación, de nuestra patria, pues efectivamente, tiene que anularte porque, claro, está rompiendo su narrativa, su discurso. Entonces, y por supuesto que van a ir, y además pero una ferocidad total, no tengáis ninguna duda. Y van a ir cerrando canales de manera sistemática, pues a base de denuncias masivas, eso de que estáis desinformando, que son delitos de odio, contenido inapropiado, estas que puedes meter en este cajón desastre, pues todo lo que se les ocurra, evidentemente, y te van a obligar a que efectivamente pues rectifiques, y luego te impondrán una multa, y luego si no simplemente te van a banear, es decir, que lo que tú hagas no tenga visibilidad, que no te lo recomiende el canal a tus seguidores, por ejemplo, que eso es muy fácil de conseguir, o por ejemplo, desmonetizarte, y para muchas personas que viven de YouTube, sobre todo personas muy jóvenes, claro, es desmotivador. Si llevan un año y resulta que no han conseguido ningún ingreso, o ya han gastado un dinero en un equipo, están perdiendo su tiempo, dicen, pues lo dejo. Es decir, hay muchas maneras de conseguir acallar todas las voces discordantes o alternativas, y no tengáis ninguna duda de que lo van a seguir haciendo. Pero lo están haciendo desde Canadá a muchos países europeos, es decir, y estamos hablando de países que se supone que estamos en democracia, donde no olvidemos que ya tenemos canales o medios de televisión que están prohibidos, que no se pueden ver, cuando resulta que aquí estamos hablando de que somos el paradigma de la democracia y de las libertades. ¿Pero qué libertades? Si no me estás dejando que me entere de las noticias por otras fuentes. Tú me estás hablando de libertades, pero si me estás obligando a tragarme lo que tú quieres que yo me trague. Porque no olvidemos que propaganda hay por parte de todos los bandos, pero aquí nos tragamos nuestra propia propaganda, que no lo olvidemos. Y lo vemos todos los días en las televisiones, pero si da vergüenza, y sobre todo las estatales, que es que, de verdad, es que no se pueden ni ver los telediarios, es adoctrinamiento puro y duro. La limitación del acceso a los inmigrantes irregulares a la sanidad y a subvenciones en Portugal, una noticia de hace muy poquitas horas que me había pasado desapercibida, es cierto. Pero hay otra noticia que ha sido más inquietante todavía, y es la recomendación del gobierno polaco a sus ciudadanos de que acumulen sumas de dinero en efectivo porque vienen tiempos aparentemente muy malos. ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Pues porque mira, aquí son como noticias que aparecen por aquí y por allá, y nosotros seguimos con nuestro rollo y Gran Hermano y no sé qué, no sé cuánto, pero estamos oyendo campanas muy cerca nuestro. Pues mira, el gran analista bursátil, que es el Alberto Iturralde, un buen amigo también de Guillermo, lleva avisando que en el 2025 vienen muchas turbulencias económicas,
porque no olvidemos que aquí en Europa estamos viviendo una fantasía económica, porque Alemania lo está pasando muy mal. Ahora mismo, hace muy pocos días, Moody's ha rebajado la categoría de Francia, la fiabilidad, por así decirlo, de Francia. Son los dos grandes países de la Unión Europea. Hoy veía la noticia de que Volkswagen va a despedir a casi 40.000 personas. 40.000 personas. Volkswagen, que es la primera vez, creo que en su historia, desde que la fundaron, que va a despedir a empleados. Entonces, te quiero decir que, y a ojito, propósito, se fundó en los tiempos del nacionalsocialismo, que la gente, no, como la gente en España se pone súper exquisita a veces con, es que esa presa habría que derribarla porque la hizo tal. Volkswagen y Ferdinand Porsche, el gestor, evidentemente, de la marca Porsche, se creó en tiempos muy turbulentos, ¿eh? No quiero ni decirlo para que luego el algoritmo de YouTube no lo pille, pero igual que la Fanta, Fanta, rica bebida, a propósito. ¿Qué significa Volkswagen? El coche del pueblo. El coche del pueblo, exactamente. Lo mismo que se construyeron autopistas para que circularan los coches del pueblo, ¿no? Las Autobahn, efectivamente. Pero, Guillermo, lo de Polonia entonces, ¿cómo? Sí, pero mira, si me permites, esto hay que enlazarlo con muchas más noticias. Hoy venía que esto de que Trump iba a pacificar Europa, iba a acabar con la guerra, ¿qué tal? Ahora, las últimas noticias es que lo que decía el otro día el secretario general de la OTAN, Rutte, de que ya no esto del 2% del PIB para defensa, no, al menos el 3%, y que nos preparamos para una guerra inminente, que es lo que están diciendo en muchos países, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en muchos países le están avisando de esta guerra inminente. Pero es que hoy la última noticia que he leído es que estaban hablando ya de que no, ni el 3%, el 5% al gasto de defensa, porque te vamos a entrar en una guerra ya mismo. Y por tanto, que hay que preparar a la población para entrar en esa guerra. O sea, es que me parece lo más insensato del mundo. Pero lo peor de todo, y con esto ya termino, damos paso al gran Guillermo, decían, ojo, y si hace falta, en detrimento del estado del bienestar. ¿Qué es esto de la educación y la sanidad? No, que lo que hay que hacer es gastar en defensa. Gastar en defensa, que significa no gastar en la defensa, en los medios, o sea, en la producción europea, de la industria de defensa europea, no. Se trata de invertir todo ese 3%, 5% del PIB en comprar material a Estados Unidos, como ya está pasando con el F-35, que ahora lo va a comprar Italia incluso para su segundo portaaviones, y ya están aquí pues todos los demás países de Europa, que es lo que quieren comprar, ¿no? Es decir, que sepamos, y eso significa, ojito, efectivamente, ir en detrimento del estado del bienestar. Y quiero subrayarlo, querido doctor. Sí. Guillermo. Bueno, pues la verdad es que es lo de Rumanía. Bueno, realmente en Rumanía habría que hablar del pucherazo que le han dado a Georgescu, que había ganado la primera vuelta de una forma clarísima, iba encarrilado a la presidencia, como de alguna forma con argumentos, yo creo que no concluyentes y en cierta parte falaces. Un tribunal constitucional, que es un tribunal de allí, político como el de aquí, pues le ha obligado a repetir las elecciones, lo cual da... ¿Pero por qué? Porque mucha gente no está enterada de lo que ha pasado. Sí. Bueno, pues este era el candidato, vamos a decir, alternativo, el candidato de los jóvenes, de las redes sociales, que tiene cuenta en TikTok y que se maneja muy bien porque comunica muy bien con sus vídeos, pues, y eso que es un señor que ya tiene su edad, ya peina canas, pero que tiene un mensaje, pues yo creo, bastante disruptor y bastante de neutralidad, porque no olvidemos que Rumanía, igual que Eslovaquia, Hungría y Polonia, pues son zonas fronterizas casi con el conflicto que hay en Ucrania. Entonces él pues mantenía una posición de que él estaba de acuerdo en estar en la OTAN, en la Unión Europea, como Orbán y como Robert Fico, pero lo que no están dispuestos es a ser campo de batalla de una guerra absolutamente ilógica, ¿no? Con ese mensaje de neutralidad, con un mensaje de tradición, de identidad, de fe también, porque es un hombre religioso, es ortodoxo, pues se opó digamos, y desbancó al resto de candidaturas, ¿no? ¿Qué pasa? Que se afrontaba una segunda vuelta con él con una fuerza brutal y de repente pues han dicho que es que ha habido una injerencia rusa mediante TikTok, parecido a lo que pasó con la victoria de Trump en el 2016. Aquí cuando no gana, digamos, el candidato que le gusta a la OTAN, te dicen que ha sido culpa de Facebook, TikTok o de los hackers rusos. Pero lo de la injerencia, que es que de repente aparecen TikToks a favor de uno en contra del otro. Sí, pues lo que decían es que TikTok no había silenciado, por así decirlo,
los mensajes que lanzaba el Georgescu en TikTok y que eran mensajes de índole político, que era propaganda política. Y eso, en principio, el algoritmo de TikTok debería haberlo detectado y no haberle dado difusión. Y fue todo lo contrario. Pero tú sabes que es que esto funciona así, pero si lo hacen todos los políticos. Es decir, pero por eso me extraña, ¿no? Te puede gustar o no te puede gustar este candidato, claro, pero aparecen todos en el TikTok, en YouTube, aparecen por todos lados. Tienes a Porque Bukele, este en particular no, porque no convenía. Bukele hace una gran campaña, por ejemplo, en TikTok, y hoy en día hay muchos políticos cada vez más que hacen difusión de su mensaje en TikTok. Pero efectivamente es lo que ha dicho Guillermo. El problema de todo esto, además de todo lo que ha dicho Guillermo, que coincido plenamente, es que encima era soberanista, es decir, que contrario a este mundo globalista, entonces se opone, porque ahora mismo hay, más que izquierdas y derechas, hay eso, soberanistas y globalistas. Entonces no quería recuperar esa independencia, es decir, que realmente iba a hacer una política pensando en los auténticos intereses de Rumanía y ver si efectivamente pues, le interesaba estar en la OTAN, si le interesaba estar en la Unión Europea, pero pensando en esos intereses. Incluso, es que te lo digo porque me han escrito también muchos rumanos que viven en España tremendamente indignados por lo que había pasado en su país. Y es más, os voy a dar una primicia, me han llegado a pasar incluso el correo electrónico y el teléfono personal de Georgescu, por si le quería entrevistar, y estamos viendo a ver cómo lo podríamos hacer en el canal, porque están muy preocupados, es decir, pero ¿cómo podía hacer esto con mi país? Es decir, que yo que venía efectivamente, que salíamos de estar en el otro lado, veníamos aquí a España, algunos que llevan aquí 20 y tantos años, y nos hablaban de libertades y de democracia, y ahora le están haciendo esto a mi país. Es decir, cuando resulta que efectivamente, como decía Guillermo, si hubiera ido a la segunda vuelta, el pronóstico es que hubiera arrasado con más de un 70% de los votos, que a algunos le va hasta el 80%. Y a alguien le preocupó que alguien casi desconocido, que efectivamente había hecho una gran labor en las redes sociales, pues de repente no coincidía con las directrices de Bruselas, de estos globalistas que hay en Bruselas. Entonces, y mientras hay países y hay políticos que hincan la rodilla y que se someten, pues este señor no había querido hincar la rodilla, y ahí es el problema. Con lo cual anulan las elecciones y se quedan tan anchos. ¿Dónde está la voluntad popular? Pero es que la Unión Europea, mi coronel, un broche de oro a esta noticia, Guillermo, sí, que vamos despidiendo. Perfecto. La Unión Europea lo ha bendecido. Lo ha bendecido. Von der Leyen decía que muy bien por haber parado esas elecciones, lo cual nos da una medida de que hasta qué punto la Unión Europea se está convirtiendo en un elemento autoritario y verdaderamente disruptor de las democracias, porque por lo general, ¿qué hacían con Orbán? Cuando ganaba Orbán decían injerencia, no sé qué, no puede ser y tal, pero cuando ganan los suyos no hay problema. Por ejemplo, en Moldavia todos sabemos, lo hemos visto claramente, el pucherazo que han dado con el voto por correo, y la Unión Europea también ha bendecido ese pucherazo. O sea, realmente pareciese que ahora la autoridad electoral central de las naciones europeas va a estar en Bruselas, y eso es muy perturbador, porque no se hubiera hecho lo que ha sucedido en Rumanía si no hubiera estado bendecido por Bruselas. Bruselas se ha retratado como un enemigo de la democracia, de la soberanía, y yo espero que en Rumanía la gente se rebote aún más y gane no por un 80, sino por un 90%, porque si no ya vamos a empezar a sospechar de que las urnas llevan de votos que no son los que realmente se han emitido. Guillermo, muchísimas gracias por tu aportación esta noche, por este broche de oro respecto a esta noticia, y contamos contigo a ver si hacemos de México la nueva capital de la Hispania. No solamente eso, sino que también les ayudamos a recuperar Nuevo México, California, Utah. Eso va a ser más difícil, pero bueno, algo se hará. Por lo menos culturalmente. Buenas noches. Sí. Poquito a poco. Buenas noches. Feliz Navidad a todos, a los guardianes. A tus órdenes, mi coronel. Un fuerte abrazo. Poder guardián. Buena Navidad, querido Guillermo. Adiós. Bueno, gracias. Y para ir acabando, Pedro, dentro de toda esta ensaladilla que tú nos estás demostrando inteligentemente, cómo está todo interconectado, como si se mueve una pieza en Siria, de repente, desgraciadamente, explota otra en un mercadillo de Alemania, cómo se mueve TikTok aquí y revientan unas elecciones por otro sentido. Finlandia está dando señales mucho de alarma con un rearme, al parecer, que nos está preocupando a todos. Es decir, están literalmente preparándose, pero para la guerra inminente. Es decir, esto me recuerda esas
esas noticias, yo también soy muy aficionado, quizá menos que tú, coronel, que eres un tipo muy culto al respecto a historia militar, pero esos años previos a la Segunda Guerra Mundial en que comenzaban esas tensiones geopolíticas brutales, que tú notabas que, ya retrospectivamente leyéndolo, claro, viéndolo, como tan solo hacía falta una chispa, ¿no? Y de repente esa chispa desata la caída del castillo de naipes. Lo de Finlandia, coronel. Pues mira, el doctor, hoy precisamente, porque tengo afortunadamente seguidores en todas las partes del mundo, me han enviado también noticias que me envían casi todos los días, hoy 2 correos electrónicos sobre noticias de Finlandia, en ese sentido. Pero les están avisando a los finlandeses, oye, Claro. que van a tener que reducir su estado del bienestar porque tienen que prepararse para una guerra inminente, cuando Finlandia llevaba decenios siendo absolutamente neutral, no se había metido en ningún berenjenal, y muchos finlandeses ya empiezan a decir, oye, ¿pero qué ha hecho mi gobierno? ¿En dónde me han metido? ¿Pero yo qué necesidad tenía de meterme en este lío? Que nos han puesto en primera línea del frente y con una potencia nuclear al lado. Es decir, para que veas, claro, y hay poblaciones que ya empiezan a despertar y como todos, tú puedes engañar, como decía, puedes engañar a 1000 personas durante un día, pero no les puedes engañar durante 1000 días, ¿no? A todos, todas las veces. Efectivamente, y es así lo que está sucediendo. Entonces, pero es verdad que hay esa corriente, y lo vemos a algunos de estos políticos insensatos que tenemos, está diciendo, no, y hay que volver a un servicio militar, pero un servicio militar no por algo para hacer patria, para hacer sociedad, no, para preparar a la sociedad para la guerra. Carne de cañón. Dice, carne de cañón. Efectivamente, carne de cañón, efectivamente, que es lo que están buscando. Que por a mí cierto, se me parte no te preocupes, el corazón. Que los que no van a ir son los 7 hijos, 7 de la señora Van der Leyen, no te preocupes que ellos no van a ir ninguno. Es más, ya se lo preguntaron. ¿Y sus hijos irían a la guerra? No, que a mis hijos estas cosas no les gustan. Hombre, claro, aquí no gusta la guerra a morir, ¿no? Efectivamente. Sí, es brutal la carnicería que se está dando realmente. Yo creo que no somos conscientes en la guerra de Ucrania. El otro día vi, imagino que muchos de vosotros también, en fila, como si fueran muñecos, ¿no? Cadáveres de soldados norcoreanos, que me impresionó en unos tonos de grises sacados desde un dron desde la parte superior. Y claro, hay gente que ve soldados, ve uniformes, y yo, perdonadme, pero cada vez he estado también en guerras, en la de Bosnia-Herzegovina, en la de Ruanda, en la de Ucrania, yo veo familias destrozadas detrás de esas imágenes, ¿no? De esas, no, ha habido, las bajas están creciendo más de un lado que de otro. Las familias, ¿qué más les importará realmente, no? Sus hijos, sus nietos, sus hermanos, que están muriendo en guerras regidas por esos terceros que dicen, no, es que a mis hijos no les gusta. Pero mira, doctor, tienes toda la razón. Es terrible lo que está sucediendo. Piensa que se estima que ha desaparecido en Ucrania 1,5 generaciones o 2 generaciones. Sí. Que han desaparecido completamente. Es verdad que también muchos han huido del país, obviamente el país se ha quedado reducido desde el punto de vista poblacional, pero también hay otro escenario que nos está pasando ya desapercibido, que prácticamente no hay noticias, que es la guerra en Gaza. Sí. Que tú fíjate que ya hay revistas internacionales muy sólidas, muy respetadas, que están hablando de que directa o indirectamente pueden haber muerto más de 150.000 personas, unos por falta de atención médica, otros por deficiencias alimentarias. Es decir, que es terrible lo que está sucediendo, y muchas veces son escenarios que casi ya olvidamos una vez que dejan de ser noticia, y más ahora con el tema de Siria. Que además, por cierto, hay que decir que el tema de Siria probablemente sea un paso intermedio para batir al verdadero objetivo, que es Irán, con todo lo que ello significa, ¿no? Porque al final es ir debilitando los apoyos de Irán para al final pues, actuar directamente contra este país, que probablemente sea el objetivo último. Con lo cual nos queda mucho por vivir todavía, porque hay un paso intermedio que es Irak. Nos queda mucho por vivir todavía en Oriente Medio, y por una vez más, y la repercusión que esto va a tener en Europa. Hay una cosa importante, si me permites, doctor, el ejemplo que estamos dando, permitiendo que los salafistas yihadistas, que es como hay que llamarles, se hayan hecho con el control de Siria, es un ejemplo que se puede replicar en otras partes del mundo. Que esto fue un poco lo que pasó en su momento con Al-Qaeda cuando se crea en 1988 allí en Afganistán. Porque dicen, oye, si resulta que nos están dejando que nosotros, nos han considerado terroristas, que al Gulani sigue habiendo una recompensa de $10 millones por su cabeza, y resulta que nos han dejado que gobernemos este país, ¿por qué no lo vamos a hacer en otras partes del mundo? ¿Por qué no lo hacemos en el Magreb, en el Sahel, en África Occidental o en Europa?
pero si es nuestro momento, nos lo están poniendo en bandeja. Ojito con estas cosas, porque una vez más, aunque nosotros no lo entendamos en nuestra pequeña cabeza, que muchas veces nos consideramos tan soberbios y tan prepotentes que no entendemos otras mentalidades, creemos que todo el mundo piensa como nosotros, pero que alguien puede estar pensando de esa manera. Fíjate el ejemplo que estamos dando y todo lo que puede terminar por repercutir. Y una vez más, sobre todo, en un continente que es Europa, que últimamente nos llevamos todos los palos y todas las consecuencias de todo lo que pasa en el mundo. Sí, eso me recuerda lo que acabas de mencionar, una época que estuve trabajando en Malí, en Bamako, sur de Bamako, etcétera, y recuerdo, es una anécdota, pero revela muy bien este tipo de cuestiones. Por una casualidad, acababa de ver o escuchar a la mujer del presidente maliense en ese momento, por supuesto, atacando la ablación del clítoris, la mutilación genital femenina, etcétera, etcétera. Y pocas horas después, por otra casualidad, la vi en la prensa maliense que decía, bueno, hay que respetar las tradiciones malienses, etcétera, etcétera. Ese dualismo, esa hipocresía, evidentemente, que les gusta a muchos de estos gobernantes, como el sirio, alegrar la oreja, el oído del occidental, pero mientras tanto están haciendo una labor cultural de zapa, evidentemente, que tiene unos verdaderos objetivos como tal, ¿no? Carlitos, Joan Miquel, estamos en esta recta. Simplemente dar las gracias a Pedro. Yo voy a contar una cosa, que quizá no debería, pero Pedro hoy tenía también una agenda un poquito complicada y Pedro dijo, mira, yo os tengo que echar una mano y yo tengo que estar en la reunión secreta. Y Pedro, eres un hombre de honor, créeme, eres una persona que, bendito tus amigos que te tienen a ti como amigo. Pues muchísimas gracias, Joan Miquel. Para mí ha sido un privilegio poder estar con vosotros, de verdad, ¿eh? Aparte de que ya sabéis que os he estado permanentemente ayudándoos y apoyándoos en las redes sociales, solo faltaría, y sabéis que podéis contar conmigo para estas ocasiones siempre que haga falta. Y me siento privilegiado de poder reiniciar esta resurrección vuestra en este primer programa de vuestra nueva etapa. Y ya sabéis que siempre que queráis contar conmigo, es verdad que siempre ando desbordado con 1000 cosas, pero siempre estaré a vuestro lado. Mutuo. Porque es el lado, como decimos siempre el equipo de Iker, de la verdad y de la libertad. Que no queremos ser más listos que nadie, pero sí queremos seguir luchando por esta libertad que nos quieren segar debajo de nuestros pies y que no debemos permitir. Y nos debemos apoyar siempre los unos a los otros, porque hoy le pasará a uno y mañana le pasará a otro. Y si no estamos todos unidos, evidentemente, pues seremos más fácilmente atacables y al final nos terminarán por silenciar a todos. Así que ya sabéis que yo todo lo que os pueda ayudar, cuando estéis además en situaciones especialmente difíciles, como ha sido este caso, siempre me tendréis a vuestro lado. Muchas gracias, coronel. La verdad que tus palabras son inspiradoras realmente. Y además, bien sabes que eso es mutuo. Es decir, que no vamos a hincar la rodilla de una manera u otra, seguiremos hasta el final, cambiaremos, mutaremos, no mutaremos ideológicamente, sí inteligentemente, si hay que cambiar de opinión, como tú de vez en cuando también y yo y todos lo hacemos, pero seguiremos en ese sendero de libertad, de defender el derecho a equivocarnos si nos da la gana, o el derecho a disentir, pero faltaría más, por supuesto, que estemos hablando de esto esta noche, de algo que lo habíamos dado por obvio, me recuerda una vez más ese monumento que está en Washington entre el obelisco y el monumento a Abraham Lincoln que dice "Freedom is not free". La libertad no es gratuita. Hay que trabajarla y hay que luchar. Querido coronel Pedro Baños, nos tienes a tu lado en tu ejército de la libertad, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues gracias a todos vosotros. Y muy feliz Navidad para vosotros y para todos vuestros cientos de miles de seguidores. Muy feliz Navidad para todos.